Mi método de autosugestión. Emil Coué. Prólogo. Debido a los tremendos éxitos que he experimentado con él, sentí una fuerte necesidad de llamar la atención sobre el método de autosugestión de Emile Coué. En mi opinión, es increíblemente brillante en su simplicidad. Tras haber oído su famosa frase, cada día, en todos los sentidos, me siento cada vez mejor, muchas personas han tratado de mejorarla. Sin embargo, si hubieran leído su libro, comprenderían realmente el método de Coué y se darían cuenta de por qué es importante no intentar mejorarlo, añadiendo nuevos detalles. Incluso José Silva, del mundialmente famoso método Silva, en su intento de personalizar la frase, solo le añadió un mejor más. La mente subconsciente, o nuestro yo superior si lo prefiere, sabe lo que necesitamos. No es necesario, y de hecho es desaconsejable, añadir detalles a nuestra autosugestión. El asombroso poder de la mente subconsciente le permite saber mucho mejor que nosotros conscientemente cuáles son exactamente nuestras necesidades. Entonces, ¿por qué deberíamos interponernos en su camino? Es muy posible que haya necesidades que deban satisfacerse antes de que podamos empezar a trabajar en las necesidades de las que somos conscientes. Durante un periodo especialmente problemático de mi vida, llevé un diario en el que escribía fielmente mis pensamientos cada noche. Anotaba tanto las cosas malas como también las buenas. Me acostumbré a leer de vez en cuando las páginas de la semana anterior. Pronto me di cuenta de que muchos de los sucesos malos sobre los que escribía habían desencadenado cosas buenas. De hecho, muchas de las cosas buenas sobre las que escribí nunca podrían haber ocurrido si no hubiera sucedido primero lo malo. En poco tiempo, me convencí de que en realidad no sabía lo que era bueno o malo para mí. Entonces, ¿sobre qué debo rezar o meditar? Si no sé realmente lo que me conviene, ¿cuáles deberían ser mis objetivos? Alguien mucho más inteligente que yo me aconsejó: simplemente pide conocimiento de lo que es mejor para ti, y a medida que ese conocimiento se haga evidente o esté disponible, trata de actuar en consecuencia. Luego me dijeron: simplemente sigue haciendo lo siguiente, de la forma correcta. Desde ese punto de vista, la afirmación de Coué tiene todo el sentido del mundo. Aunque no sepamos exactamente qué es lo que más necesitamos, nuestro subconsciente, o yo superior, realmente lo sabe. Y podemos utilizar ese conocimiento, manteniendo la afirmación simple y confiando en nuestro subconsciente para los resultados. Algunos hipnotizadores dicen que nuestra mente subconsciente no sabe la diferencia entre una experiencia real o imaginaria. No estoy de acuerdo con esa teoría. Creo que nuestra mente subconsciente es capaz de operar en dimensiones que aún no hemos sido capaces de comprender. No sabemos exactamente cómo funciona, pero hemos empezado a saber un poco cómo se utiliza. Algunos han llegado a decir que no responde a las sugestiones negativas y luego se dan la vuelta y hacen terapia de regresión a la causa para eliminar los efectos de las impresiones negativas del pasado. Entonces, ¿cómo es tu mente subconsciente? ¿Es realmente tonta? Creo que es poderosa y asombrosa, y hace mucho tiempo Coué encontró una buena manera de utilizarla. Sigue leyendo, úsala, y verás cómo los resultados lo demuestran. Capítulo 1. La realidad de la autosugestión. Deseo decir lo mucho que me alegró el entrar en contacto personal con el gran público americano en su propio lado del Atlántico. Y al mismo tiempo, no pude evitar sentirme un poco avergonzado. Tenía la idea de que la gente de ese continente esperaba de mí alguna revelación maravillosa, rayana en lo milagroso. Cuando en realidad, el mensaje que tengo que dar es tan sencillo, que muchos se ven tentados al principio, a considerarlo casi insignificante. Permítanme decir aquí, sin embargo, que por simple que sea mi mensaje, enseñará a aquellos que consientan en escucharlo y en reflexionar sobre él, una clave para el bienestar físico y moral permanente, que nunca podrá perderse. La autosugestión desconcierta por su sencillez. Para los no iniciados, la autosugestión o autodominio puede parecer desconcertante por su simplicidad. Pero, ¿acaso todo descubrimiento, todo invento, no parece simple y ordinario una vez que se ha vulgarizado, y sus detalles o su mecanismo son conocidos por cualquiera? No es que yo reivindique la autosugestión como mi propio descubrimiento. Ni mucho menos. La autosugestión es tan antigua como las colinas,
solo que habíamos olvidado practicarla, y por eso necesitábamos aprenderla de nuevo. Pensemos en todas las fuerzas del universo dispuestas a servirnos. Sin embargo, pasaron siglos antes de que el hombre penetrara en su secreto y descubriera los medios de utilizarlas. Lo mismo ocurre en el dominio del pensamiento y de la mente. Tenemos a nuestro servicio fuerzas de valor trascendente, de las que o bien somos completamente ignorantes, o bien solo vagamente conscientes. Poder de autosugestión conocido en la Edad Media. El poder del pensamiento, de la idea, es inconmensurable. El mundo está dominado por el pensamiento. El ser humano individualmente también está enteramente gobernado por sus propios pensamientos, ya sean buenos o malos. La poderosa acción de la mente sobre el cuerpo, que explica los efectos de la sugestión, era bien conocida por los grandes pensadores de la Edad Media, cuya vigorosa inteligencia abarcaba la suma del saber humano. Toda idea concebida por la mente, dice Santo Tomás, es una orden que el organismo obedece. También puede, añade, engendrar una enfermedad o curarla. La eficacia de la autosugestión no puede ser más clara. Pitágoras y Aristóteles fueron dos que enseñaron la autosugestión. Sabemos, en efecto, que todo el organismo humano está regido por el sistema nervioso, cuyo centro es el cerebro, sede del pensamiento. En otras palabras, el cerebro o la mente controla cada célula, cada órgano, cada función del cuerpo. Siendo así, no está claro que por medio del pensamiento, somos los amos absolutos de nuestro organismo físico y que, como demostraron los antiguos hace siglos, el pensamiento, o la sugestión, puede y de hecho produce la enfermedad o la cura. Pitágoras enseñó los principios de la autosugestión a sus discípulos. Escribió: Dios Padre, líbralos de sus sufrimientos y enséñales qué poder sobrenatural está a su disposición. Aún más definida es la doctrina de Aristóteles, que enseñaba que una imaginación viva obliga al cuerpo a obedecerla, pues es un principio natural de movimiento. La imaginación, en efecto, gobierna todas las fuerzas de la sensibilidad, mientras que ésta, a su vez, controla los latidos del corazón y a través de él, pone en movimiento todas las funciones vitales. Así, todo el organismo puede modificarse rápidamente. Sin embargo, por muy viva que sea la imaginación, no puede cambiar la forma de una mano, o de un pie, ni de ningún otro miembro. Me satisface especialmente recordar este elemento de la enseñanza de Aristóteles, porque contiene dos de los principios más importantes, es más, esenciales, de mi propio método de autosugestión. 1. El papel dominante de la imaginación. 2. Los resultados que pueden esperarse de la práctica de la autosugestión deben limitarse necesariamente a los que entran dentro de los límites de la posibilidad física. Trataré estos puntos esenciales con más detalle en otro capítulo. Desgraciadamente, todas estas grandes verdades, transmitidas desde la antigüedad, han sido transmitidas en el turbio ropaje de nociones abstractas o envueltas en el misterio del secreto esotérico. Y así, han parecido inaccesibles al común de los mortales. He tenido el privilegio de discernir el sentido oculto de los antiguos filósofos o de extraer la esencia de un principio vital y de formularlo de una manera sencilla y comprensible para la humanidad moderna. He tenido también la dicha de verlo practicado con éxito por millares de enfermos desde hace más de una veintena de años. Esclavos de la sugestión y dueños de nosotros mismos. Fíjense lo que les digo, yo no soy curandero. Solo puedo enseñar a otros a curarse y a mantener una salud perfecta. Además, espero demostrar que el campo de aplicación de la autosugestión es prácticamente ilimitado. No solo somos capaces de controlar y modificar nuestras funciones físicas, sino que podemos desarrollar en cualquier dirección deseada nuestras facultades morales y mentales a través del ejercicio adecuado de la sugestión. En el campo de la educación, hay un vasto margen para la sugestión. Desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, todos somos esclavos de la sugestión. Nuestros destinos son decididos por la sugestión. Es un tirano todopoderoso del que, a menos que prestemos atención, somos instrumentos ciegos. Ahora bien, está en nuestro poder dar la vuelta a la tortilla, disciplinar la sugestión y dirigirla de la manera que nosotros mismos deseamos. Entonces, se convierte en autosugestión, hemos tomado las riendas en nuestras propias manos, y nos hemos convertido en los amos del instrumento más maravilloso concebible. Nada nos es imposible, excepto
claro está, lo que es contrario a las leyes de la naturaleza y del universo. ¿Cómo alcanzaremos este dominio? Primero debemos comprender a fondo, al menos los elementos del mecanismo de la parte mental, de lo que constituye el ser humano. La personalidad mental se compone del consciente y del subconsciente. Generalmente se cree que el poder y los actos de un hombre dependen casi exclusivamente de su yo consciente. Sin embargo, se empieza a comprender que, comparado con la inmensidad del papel del subconsciente, el del yo consciente es como un pequeño islote en un vasto océano, sujeto a tormentas y tempestades. Dominio del subconsciente sobre el consciente. El subconsciente es una placa fotográfica permanente y ultrasensible, a la que nada escapa. Registra todas las cosas, todos los pensamientos, desde los más insignificantes hasta los más sublimes. Pero no solo es eso. Es la fuente de la creación y de la inspiración, es el poder misterioso que hace germinar las ideas y efectúa su materialización en la forma consciente de la acción. Si estamos de acuerdo en que el punto de partida de nuestras alegrías, nuestras penas, nuestros males, nuestro bienestar, nuestras aspiraciones, de todas nuestras emociones, está en nuestro yo subconsciente, entonces podemos deducir lógicamente que toda idea germinada en nuestra mente tiene tendencia a realizarse. Cientos de ejemplos, extraídos de pequeños incidentes de la existencia cotidiana, nos permiten verificar la verdad de todo esto. Para ilustrar la acción del pensamiento sobre las facultades emotivas, no tenemos más que recordar cualquier accidente grave o espectáculo desgarrador del que hayamos sido testigos. Así sentiremos inmediatamente las sensaciones de dolor u horror, con mayor o menor intensidad, según nuestro temperamento individual. Imagínese que está chupando un limón. Un ejemplo más sencillo y quizá aún más llamativo, es el clásico del limón. Imagina que estás chupando un limón ácido y jugoso, e inevitable e instantáneamente se te hará la boca agua. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sencillamente esto, bajo la influencia de la idea, las glándulas se han puesto a trabajar y han segregado una abundante cantidad de saliva, casi tanta, en realidad, como si hubiera mordido un limón de verdad. Una vez más, basta pensar en un lápiz rayado, que se dibuja perpendicularmente sobre una pizarra, y no se puede evitar estremecerse y torcer la cara bajo el impacto. Mientras que los nervios contraídos envían un escalofrío desde la parte posterior de la cabeza, por toda la columna vertebral. Por lo tanto, debemos darnos cuenta de que es imposible separar lo físico de lo mental, el cuerpo de la mente, que dependen el uno del otro, que son realmente uno. El elemento mental, sin embargo, es siempre dominante. Nuestro organismo físico se rige por él. De modo que, en realidad, hacemos o deshacemos nuestra propia salud y destino, según las ideas que actúan en nuestro subconsciente. Quiero decir con esto, que somos absolutamente libres de implantar cualquier idea que deseemos en nuestro subconsciente, que es una grabadora inagotable, y esas ideas determinan toda la tendencia de nuestro ser material, mental y moral. Es tan fácil susurrar a nuestro receptivo subconsciente la idea de la salud, como gemir por nuestros problemas. Y aquellos que lo hacen pueden estar seguros del resultado, porque, como espero haberles convencido, está basado en las leyes de la naturaleza. Capítulo 2. El papel de la imaginación. Antes de comenzar a explicar la aplicación práctica de la autosugestión y el método extremadamente simple, por el cual es posible que cada uno adquiera un dominio completo sobre su organismo físico, debo hablar del importantísimo papel de la imaginación. Dominio de la imaginación sobre la voluntad. Contrariamente a la teoría generalmente aceptada, la voluntad no es la fuerza invencible que se pretende que sea. Y de hecho, siempre que la imaginación y la voluntad entran en conflicto, es la imaginación la que triunfa. Intente hacer algo mientras se repite, no puedo hacerlo, y verás confirmada esta verdad. La mera idea de la incapacidad para realizar una cosa, paraliza la fuerza de voluntad. El dominio de sí mismo se alcanza, cuando la imaginación ha sido dirigida y entrenada para ajustarse a nuestros deseos. Pues aunque, en cierto sentido, la imaginación se inclina en el subconsciente, domina a este último. Y por lo tanto, si sabemos cómo guiarla, nuestro yo subconsciente se hará cargo de nuestro ser material y hará su trabajo tal como deseamos que se haga. O en otras palabras, exactamente en conformidad con nuestras sugerencias conscientes. No puedo insistir demasiado,
en que en la práctica de la autosugestión debe evitarse estrictamente el ejercicio de la voluntad, excepto en la fase inicial de dirigir o guiar la imaginación en las líneas deseadas. Esta es absolutamente la única manifestación de voluntad necesaria o incluso deseable. Cualquier otro esfuerzo voluntario es positivamente perjudicial en relación con la autosugestión y es casi seguro que tendrá un efecto contrario al deseado. Analizad a los llamados personajes de voluntad fuerte de la historia, César, Napoleón, etc. Comprobaréis que todos ellos eran hombres de gran imaginación. Ciertas ideas estaban implantadas en sus mentes y sus tenaces sugestiones les impulsaban a la acción. Esto, sin embargo, es una digresión. Ley del esfuerzo convertido. Lo que quiero recalcar por el momento es la ley a la que mi amigo Charles Baudouin denomina como el esfuerzo convertido. Supongamos que un hombre que sufre de insomnio decide probar el efecto de la autosugestión. A menos que se le haya advertido previamente, se repetirá a sí mismo frases como estas: quiero dormir, dormiré, voy a dormir. Y todo el tiempo hará esfuerzos desesperados para conciliar el sueño. Esto es fatal. El mero hecho de esforzarse ha convertido a éste en una fuerza que actúa en sentido contrario a la sugestión original, con el resultado de que el pobre hombre da vueltas y vueltas en su cama en una desdicha insomne. La imaginación debe estar libre de trabas. Deja que la imaginación haga su trabajo sola, sin ningún obstáculo. Permanece pasivo. A través de procesos misteriosos, aún inexplicables, nuestro subconsciente realiza cosas maravillosas. Piensen en los movimientos más comunes del cuerpo humano y pregúntense cómo funcionan. ¿Qué ha puesto en marcha el complicado mecanismo al estirar el brazo para alcanzar un vaso en una mesa o cuando sacas un cigarrillo de tu pitillera? Nadie lo sabe. Pero si no podemos explicar el fenómeno, sabemos que, en realidad, se trata de una orden resultante de una simple sugestión que se transmite a través del sistema nervioso, la cual se traduce en acción a una velocidad infinitamente superior a la del rayo. Ejemplos del poder de la imaginación. Miles de ejemplos del poder de la imaginación pueden encontrarse en la vida cotidiana. Hay uno dado por Pascal, y tantas veces citado, que no puedo dejar de repetir aquí, porque es una ilustración realmente perfecta. Nadie tendría la menor dificultad en caminar a lo largo de un tablón de un pie de ancho, estando colocado en el suelo. Pero pongan el mismo tablón al otro lado de una calle, a la altura de uno de sus rascacielos americanos. El propio Blondel no se habría atrevido a confiar en él. Cualquiera que lo hiciera, caería sin duda al vacío. No se podría desear una prueba más clara del poder de una idea. Sin embargo, hay otro ejemplo sorprendente en la impunidad con la que los sonámbulos realizan las hazañas más peligrosas. Así como deambular por un tejado, abrazándose al borde extremo del mismo, para terror de sus amigos que puedan llegar a percibirlos. Si se despierta de repente, un sonámbulo en tal posición, caería inevitablemente. He aquí muestro otro ejemplo. El Dr. Pinot, en su libro, de la Philosophie et de la Longévité, nos cuenta que en medio de una gran cena, la cocinera se apresuró a anunciar que había cometido un error y había mezclado arsénico con la comida, en lugar de otro ingrediente. Varias personas sufrieron inmediatamente dolores y náuseas, que solo cesaron cuando la cocinera volvió, para decir que se trataba de una falsa alarma. No había habido ningún error tan espantoso. He dicho lo suficiente para probar la irresistible influencia de la idea o imaginación sobre el organismo físico. Determina el dolor, el movimiento, las emociones, las sensaciones. Su efecto es tanto moral como físico. Podemos concluir lógicamente, por lo tanto, que las dolencias humanas, que no son más que perturbaciones del equilibrio natural de los elementos de nuestro ser, pueden ser curadas por la clase correcta de idea o sugestión. El factor moral en toda enfermedad. Para empezar, existe en toda enfermedad, sea cual fuere su naturaleza, un factor moral que ningún médico puede permitirse ignorar. Algunas autoridades médicas francesas estiman que este factor moral representa cerca del 50% de las posibilidades de recuperación. Un paciente que se dice a sí mismo, estoy mejorando, aumenta enormemente sus fuerzas vitales y acelera su recuperación. Al poner suavemente nuestra imaginación en el buen camino, estamos seguros de ayudar a la naturaleza, que se manifiesta a través de nuestro subconsciente.
El instinto de conservación no es más que una manifestación de la naturaleza. Al primer sonido de alarma, se apresura a rescatarnos. Un corte en un dedo u otra herida es seguido por un torrente de glóbulos rojos en la parte lesionada. Lo hace nuestro maravilloso yo subconsciente. Porque conoce y ordena cada movimiento de nuestro ser, cada contracción de nuestro corazón, la más mínima vibración de cada célula de nuestro organismo. Es el instrumento sublime del que somos propensos a hacer mal uso, permitiendo que pensamientos malos, perturbadores o desalentadores interfieran en su trabajo en lugar de permitirle que funcione suave y armoniosamente. Se atribuyen milagros a los faquires de la India. Leyenda o realidad, no lo sé. Pero ciertamente, es verdad que hacen algunas cosas maravillosas, simplemente porque se les enseña desde su infancia a conocer y hacer uso de las ilimitadas fuerzas invisibles y aún inexplicables, que están latentes en nosotros y que pueden ser despertadas por el pensamiento. Las limitaciones de la autosugestión son desconocidas. A menudo me preguntan, ¿cuáles son las limitaciones de la autosugestión? Yo respondo, realmente no lo sé. Las curaciones que he visto me han parecido a veces tan asombrosas y tan increíbles que me niego teóricamente a poner límite alguno. Aunque, por supuesto, debo insistir, no debe esperarse de la autosugestión nada que esté evidentemente fuera del dominio de las posibilidades materiales. Por ejemplo, sería absurdo pedir el crecimiento de un nuevo brazo o de una nueva pata, a pesar de que la langosta parece saber cómo hacer crecer una nueva pinza cuando es necesario. Hay personas que, mediante una larga práctica y concentración, han adquirido un poder asombroso sobre sus funciones corporales. En la Facultad de Medicina de París se conocen casos de hombres capaces de aumentar a voluntad la velocidad de sus latidos de 90 a 120 o disminuirla hasta un punto que el corazón parece casi detenerse. En otro capítulo hablaré de las enfermedades realmente curadas por la autosugestión y en general de su esfera de posibilidades curativas. Que sea plenamente consciente de que el pensamiento o la sugestión es capaz de moldear el cuerpo humano como un escultor cincelas o arcilla. El pensamiento es un acto, es más de lo que Bernheim creía cuando escribía, la sugestión es una idea que puede transformarse en acción. Cierto es que casos declarados incurables han sido curados por la autosugestión. Y no solo enfermedades de naturaleza funcional. Llagas y heridas de larga duración, que habían resistido a todos los demás tratamientos, han sido curadas rápidamente por la sugestión. ¿No fue el Dr. Carnot quien dijo que las heridas de los soldados victoriosos se curan más rápidamente que las de los vencidos? Puedo afirmar sin vacilación que, cualquiera que sea la enfermedad, la práctica de la autosugestión racional producirá siempre una mejoría apreciable en el estado del paciente, aunque la propia enfermedad sea incurable. Capítulo 3. La autosugestión en la práctica. Después de las explicaciones precedentes sobre la teoría de la autosugestión, mis lectores estarán ciertamente deseosos de iniciarse en el método de llevarla a la práctica real. Hemos visto que nuestro organismo físico está completamente dominado por nuestro yo subconsciente, el cual, obedeciendo a toda sugestión, sea de la naturaleza que sea, la transmite como una orden a cada fibra del cuerpo, y éste responde o reacciona inmediatamente. El único obstáculo para la perfecta realización de la operación es la intervención simultánea de la voluntad consciente o de la razón. Lo que queremos saber, por lo tanto, es el mecanismo por el cual podemos adquirir el control de nuestro yo subconsciente, o en otras palabras, lograr el autodominio. Simplicidad del control del subconsciente. El método es simple en sí mismo, es tan simple que ha sido objeto de burlas, como lo han sido todas las soluciones simples de problemas aparentemente complicados. Pero su lógica es irrefutable, y sus efectos se demuestran cada día de nuestras vidas. Todo lo que se necesita es colocarse en una condición de pasividad mental, silenciar la voz del análisis consciente. Y luego, depositar en el subconsciente siempre despierto, la idea o sugerencia que uno desea que se realice. Cada noche, cuando te hayas instalado cómodamente en la cama y estés a punto de dormirte, murmura en voz baja pero clara, lo bastante alta para que te oigas a ti mismo, esta pequeña fórmula. Cada día, en todos los sentidos, estoy cada vez mejor.
Recita la frase como una letanía, 20 veces o más, y para no distraer tu atención con el esfuerzo de contar, es una excelente idea marcar el número en un trozo de cuerda atado con 20 nudos. Eso basta para poner en movimiento en la dirección deseada las estupendas fuerzas de las que podemos ser dueños, si realmente queremos. Es una mera sugerencia, pero esa sugerencia lanzada al misterioso laboratorio del yo subconsciente se traduce instantáneamente en una fuerza activa y viva. Como los oráculos de los antiguos. Los antiguos conocían muy bien el poder, a menudo terrible, que encierra la repetición de una frase o de una fórmula. La influencia innegable que ejercían a través de los antiguos oráculos probablemente, o mejor dicho, sin duda, radicaba en la fuerza de la sugestión. Sí, mi método de autocuración por autosugestión es indudablemente sencillo. Es fácil de entender e igualmente fácil de practicar. Sin embargo, la mente humana es hoy lo que era en los días de los oráculos, insiste en asociar la curación del cuerpo o de la mente con complicadas teorías y procesos que, en realidad, son totalmente innecesarios. ¿Por qué quejarse si te facilitan las cosas? La gente puede preguntarse, el por qué me contento con prescribir una fórmula tan general y aparentemente vaga, como es, cada día, en todos los sentidos, estoy cada vez mejor, para todas y cada una de las dolencias. La razón es, por extraño que parezca, que nuestra mente subconsciente no necesita los detalles. La sugerencia general de que todo en todos los sentidos va bien es suficiente para poner en marcha el procedimiento de persuasión que llevará sus efectos a los diferentes órganos y mejorará todas las funciones. He tenido notables demostraciones de esto en el curso de mis largas enseñanzas y experimentos. Una y otra vez he visto pacientes curados, no solo de la enfermedad particular para la que buscaban alivio, sino también de discapacidades menores que casi habían olvidado. Porque una sugestión general es mejor que las sugestiones específicas. El hecho es que nuestro subconsciente sabe mucho más de lo que nosotros mismos podemos saber sobre nuestro organismo físico. Afortunadamente para nosotros. Pensemos en el lío que tendríamos si tuviéramos que ocuparnos de todas las funciones, la respiración, la digestión, por ejemplo. ¿Quién se encarga de un trabajo tan complicado? El subconsciente, y si alguna vez hace mal su trabajo, es siempre porque, de un modo u otro, nos hemos entrometido voluntariamente en él. Cada órgano o función está conectado con otros y depende en cierto grado de ellos, y si el hombre o la mujer corrientes comenzaran a ordenar al subconsciente que jugueteara con un órgano en particular, sin duda le obedecerían. Solo que lo más probable es que entonces algo más saliera mal, como resultado de un conocimiento insuficiente, o tal vez de una completa ignorancia de la fisiología, por parte de la mente consciente. No te concentres, y déjalo en manos del subconsciente. Evita todo esfuerzo. Cuando recites la frase, cada día, en todos los sentidos, estoy cada vez mejor, debes relajar todo esfuerzo y tensión. No busques concentrar tus pensamientos. La concentración es muy valiosa y necesaria cuando se trata de razonar conscientemente, pero fatal para el éxito de la autosugestión. Aíslese, sin embargo, de todo lo que pueda distraer su atención. Cierre los ojos, si es posible. Se puede conseguir el aislamiento mental en medio de una multitud, hasta en un tranvía, si es necesario. Y no hay razón para no practicar la autosugestión en tales condiciones durante el día, siempre que se consiga ponerse en el estado de pasividad adecuado. A riesgo de ser acusado de tediosa repetición, debo insistir en la necesidad de la pasividad y la inercia. No piense que debe esforzarse para imponer su sugestión. El mero hecho de hacer un esfuerzo pondrá en juego la voluntad consciente, y esa voluntad levanta de hecho una barrera entre el subconsciente y la sugestión e impide que esta última penetre. Ahora bien, por lo que he dicho de la superioridad de una fórmula general de autosugestión, no debe pensarse que desaconsejo totalmente la aplicación de la sugestión a dolencias concretas. Por el contrario, se debe recomendar sin reservas en todos los casos donde se desea aliviar el dolor, corregir los trastornos funcionales o aliviar sus síntomas. ¿Cómo desterrar el dolor? Para tales fines, he aquí mi procedimiento. Para hacer desaparecer el dolor, frotar el punto afectado ligeramente con la mano, repitiendo al mismo tiempo en voz baja, tan rápidamente que se convierta en un mero balbuceo las palabras, ya está pasando, ya estoy mejor.
En pocos minutos el dolor debería desaparecer o, al menos, disminuir considerablemente. La razón de balbucear las palabras es evitar el riesgo de que cualquier otro pensamiento extraño o contrario se cuele por las fisuras que podrían resultar de una dicción más nítida pero más lenta. Por la misma razón, aconsejo a los angloparlantes que se atengan a la versión francesa, siendo mucho más fácil decir, capace, que la expresión más larga y torpe, eres passing o eres going. ¿Cómo irse a dormir? Los que sufren de insomnio procederán de otra manera. Una vez instalados cómodamente en la cama, repetirán, y no farfullarán, me voy a dormir, con voz tranquila, plácida y uniforme. Evitando, por supuesto, el menor esfuerzo mental, para alcanzar el resultado deseado. El efecto soporífero de esta repetición zumbona de la sugestión se hace sentir pronto. Mientras que, si uno realmente trata de dormir, el espíritu de vigilia se mantiene vivo por la idea negativa, de acuerdo con la ley del esfuerzo convertido. El insomnio ofrece, en efecto, una demostración sorprendente del efecto desastroso del esfuerzo de la voluntad, cuyo resultado es justamente el contrario del deseado. El tartamudeo, la falta de confianza y la parálisis curados. El tartamudeo es también una aflicción dolorosa, que cede fácilmente a la autosugestión. He conocido casos de curaciones efectuadas en una sola sesión, aunque esto, naturalmente, es raro. ¿Cuál es la causa de la tartamudez? Simplemente el miedo o la idea de que uno va a tartamudear. Si puedes sustituir esa idea por la convicción o la sugerencia de que no vas a tartamudear, de que eres capaz de decir 10 palabras sin tartamudear, entonces no hay razón para que tropieces con la 11ª, entonces estás curado. El nerviosismo, la timidez, la falta de confianza, y lo que es peor, los fenómenos nerviosos, pueden ser erradicados por la práctica de la autosugestión. Pues son simplemente las consecuencias de una autosugestión de carácter erróneo, antinatural. Aquellos que sufren de tales enfermedades deben establecer un tren diferente de sugestiones, diciendo, no estoy nervioso, estoy bien y lleno de confianza, todo va bien. En un ataque de cólera, probad el efecto de murmurar súbitamente, estoy tranquilo, y os sorprenderéis. Hay bastantes casos de parálisis que se deben únicamente a la creencia del paciente en su incapacidad para utilizar el miembro o parte afectada. Ciertamente, todos ellos pueden curarse con facilidad. Implante la noción, puedo andar, puedo mover el brazo, o la pierna, o el dedo, y la curación está lograda. ¿Por qué? Porque, aunque la lesión que originalmente produjo la parálisis ya se ha curado, el paciente ha perdido el hábito de utilizar su miembro y sigue pensando que es incapaz de hacerlo. Es obvio que, por fuertes que sean los efectos de esa noción subconsciente, los de una noción contraria deben ser igualmente fuertes, si solo se puede transmitir la sugestión a la mente subconsciente. Ese es todo el secreto. Capítulo 4. Enfermedades que pueden curarse. Hablemos ahora un poco de las enfermedades concretas que pueden curarse por autosugestión. Debo repetir lo que he dicho en un capítulo anterior, que es muy difícil poner límite alguno a los poderes de la autosugestión dentro de los límites de la posibilidad, por supuesto. Porque, incluso en casos de enfermedades descritas como incurables, pude observar una mejora tan extraordinaria, efectuada en la condición de los pacientes, que las esperanzas más extravagantes parecerían justificadas. Se puede influir sobre las enfermedades orgánicas. Se puede afirmar sin vacilación que incluso los trastornos orgánicos entran dentro de la influencia de la autosugestión. Soy consciente de que esto contradice la teoría de un cierto número de médicos que, tal vez, juzgan el asunto con demasiada precipitación. Pero mi afirmación es apoyada por muchos otros miembros eminentes de la fraternidad en Francia y en otros lugares que han encontrado su verdad demostrada por hechos reales. El Dr. Bachet, profesor de la Escuela Psicoterapéutica de París y miembro distinguido del cuerpo de médicos que han comenzado a emplear la autosugestión y la sugestión como complemento de los recursos ordinarios de la medicina. Este doctor citó recientemente el caso de una joven curada de úlceras en el estómago a través del nuevo método. No había ningún error de diagnóstico. Se habían hecho radiografías. Se había prescrito una operación quirúrgica. Por medio de la sugestión, sin ayuda de medicamentos u otros tratamientos, la paciente se curó en 2 meses.
En la primera semana, ya habían cesado los vómitos. El mismo practicante menciona la rápida desaparición de un tumor en la 10ª costilla, siendo la víctima una joven que también padecía una fisura en el ano. La muchacha había estado enferma durante 2 años y en cama durante 3 meses. Su temperatura era alta y su estado general malo. El poder de la sugestión la curó en 15 días, el tumor desapareció por completo y la fisura sanó sin dejar rastro. Esto demuestra que los síntomas pueden curarse, aunque la enfermedad en sí no lo haga. En el curso de mi propia experiencia, uno de los casos más notables que puedo recordar, es el de un muchacho que, si no se curó realmente de una grave afección cardíaca, endocarditis, al menos se deshizo de todos los síntomas. Ahora vive y disfruta de la vida, como si gozara de perfecta salud. Un día se abrió la puerta de mi estudio y entró un joven pálido y delgado, apoyado pesadamente en el brazo de su padre. A cada paso se detenía, y cada respiración que daba, era como el doloroso jadeo de un animal exhausto. Pobre muchacho. No esperaba poder hacer mucho por él. Sin embargo, después de que su padre me explicó su enfermedad, me ocupé de él y le demostré la fuerza de la autosugestión, por medio de algunos experimentos sencillos, como los que suelo hacer durante mis conferencias. Por ejemplo, le hice apretar fuertemente las manos, y luego le demostré que no podía soltarlas mientras pensaba, y él decía, no puedo, no puedo. El chico se convenció. Se marchó lleno de confianza, prometiendo recitar regularmente mi fórmula y practicar concienzudamente los principios de la autosugestión. Le vi unas semanas después, y el cambio era ya considerable. Caminaba y respiraba mejor, aunque su estado seguía siendo lamentable. Sin embargo, el muchacho perseveró, y en efecto, mejoraba cada día, y cuando volví a oír hablar de él, estaba jugando al tenis. Fue eximido del servicio militar durante la guerra, porque el examen médico demostró que aún sufría de su problema cardíaco, aunque a todos los efectos, era un joven musculoso y bien desarrollado. Lo que demuestra que los síntomas siempre pueden aliviarse mediante la autosugestión, incluso cuando la propia enfermedad es incurable. La diabetes. Hablemos ahora sobre la diabetes. Según ciertas autoridades modernas, esta afección puede tener a veces su origen en problemas nerviosos. Generalmente, por supuesto, es orgánica. En cualquier caso, es sabido que con frecuencia cede a la autosugestión, que se practica con perseverancia. Recientemente, un paciente logró reducir la cantidad de azúcar en 80 gramos en menos de un mes, mientras que varios síntomas dolorosos desaparecieron. También se puede ayudar a la tuberculosis. Sin aventurarme a declarar que la tuberculosis puede curarse por autosugestión, sí digo que en muchos casos puede combatirse con éxito. Mediante la práctica de la autosugestión, se refuerza la resistencia del organismo y el paciente ayuda a la propia tendencia de la naturaleza a reaccionar contra la enfermedad. Esto es cierto, de hecho, en todos los casos de debilidad general. Conozco a una señora de 60 años que había estado enferma durante la mayor parte de su vida y que, cuando vino a mí por primera vez, creía que estaba cerca de la muerte. Pesaba apenas 98 libras. La autosugestión la transformó. La idea de salud implantada en su subconsciente le dio una confianza en sí misma desconocida hasta entonces. Su salud mejoró hasta tal punto que se recuperó de un ataque de congestión pulmonar, que su médico creía que no podría resistir, y ha aumentado su peso en 26 libras. La ciática, los problemas gástricos, el estreñimiento, el asma y los dolores de cabeza mejoraron con facilidad. Todo esto cede fácilmente a la autosugestión. Hay un hombre que había sufrido de dolores de cabeza durante 30 años, que tomaba aspirina y medicamentos similares regularmente en ciertos días de la semana. Obsérvese el poder de la sugestión, estaba convencido de que tendría dolor de cabeza tal día, y lo tuvo. Ahora ha puesto su mente a trabajar en otras líneas, y se ha curado de sus dolores de cabeza crónicos. También conozco a un hombre que sufría de ciática y que, según una carta que me escribió el otro día, prácticamente no ha tenido dolor, desde el día en que vino a oírme explicar la práctica de la autosugestión. Y una mujer joven, que ahora no piensa nada de caminar 8 millas, aunque por órdenes de su médico, se había considerado una inválida durante muchos años, apenas atreviéndose a moverse de su cama o de su sofá. Es posible reparar el tejido perdido.
Por asombrosos que puedan parecer estos resultados, son perfectamente lógicos y naturales, ya que se ha demostrado que, en ciertas condiciones, el tejido perdido puede ser reparado por el ejercicio de la autosugestión. Las mujeres pueden mantener y realzar su belleza. Y ahora, una palabra de consuelo, para mis hermosas lectoras que temen perder su belleza. Por supuesto que tienen razón, al querer permanecer jóvenes, frescas y guapas. Y podéis hacerlo si os dais cuenta de que vosotros mismos poseéis el secreto. Es esa pequeña hada que habita en su subconsciente y que no pide nada mejor que alisar esas arrugas impertinentes, poner carne sana bajo las mejillas caídas o devolver el brillo risueño a unos ojos apagados. Y por supuesto, basta con que entrenes tu imaginación para visualizar tu cara o tu cuerpo, tal y como te gustaría que fueran, y tendrás muchas posibilidades de verlos acercarse bastante a tu ideal. No te digo que puedas cambiar el color de tus ojos, o de tu pelo, o modificar la forma de tu barbilla o de tu nariz, debemos atenernos siempre a lo materialmente posible. Pero sí que puedes mejorar tu aspecto y conjurar los ataques de la edad y el cansancio. La fatiga, por cierto, no debería ser posible si se practica la autosugestión. Es en gran medida una cuestión de imaginación. Supongamos que tiene que realizar una tarea. Si piensas de antemano, esto va a ser difícil y agotador, seguramente será así, y bostezarás, y te sentirás muy cansado y aburrido. Pero si estás en un estado de ánimo diferente, y dices, esto va a ser fácil, voy a disfrutar haciéndolo, entonces no sentirás el más mínimo rastro de fatiga. La mejor manera de hacer fácil un trabajo duro, es ponerse manos a la obra. Hay que observar las reglas ordinarias de la salud. Ni que decir tiene que la práctica de la autosugestión no dispensará de la observancia de las reglas ordinarias de salud e higiene. Recordemos que estamos utilizando las fuerzas de la naturaleza, por lo que sería una tontería intentar luchar contra ellas al mismo tiempo. Lleva una vida racional. No comas en exceso y mastica bien los alimentos. Haz suficiente ejercicio y evita los excesos. Son las leyes de la naturaleza. Su observancia, combinada con el conocimiento de los efectos todopoderosos de la autosugestión, os mantendrá en buena salud física y moral. Y os permitirá combatir con éxito cualquiera de los males de que el cuerpo humano es heredero, por tradición y herencia. El médico es una necesidad. Permítanme añadir con la mayor insistencia, que no les aconsejo que prescindan de los servicios de un médico. Evidentemente, hay muchos casos en los que su consejo, su medicina y sus cuidados son absolutamente indispensables. Y siempre la presencia, el prestigio y las palabras alentadoras de un médico son útiles para el paciente. Especialmente si también aprovecha el maravilloso instrumento que tiene a su disposición y acompaña su prescripción con las sugerencias adecuadas. Los resultados se alcanzarán con mucha mayor rapidez. Quiero que tanto los pacientes como los médicos comprendan que la autosugestión es un arma formidable contra la enfermedad. Capítulo 5. El poder moral de la autosugestión. Dejando por un momento el tema de las curas físicas efectuadas por la autosugestión, vamos a discutir el papel de esta última en relación con nuestro bienestar moral. Educa a un niño en el camino que debe seguir, y cuando sea viejo no se apartará de él, dijo el hombre de sabiduría hace miles de años. Y sus palabras son tan ciertas ahora, como lo fueron entonces. ¿Y qué es ese adiestramiento, sino el arte de implantar una masa de sugestiones en la mente joven y receptiva? Esas sugestiones pueden ser buenas o malas, y de ellas depende todo el destino del niño. Más adelante tendré que comentar sobre el tema de la educación racional y científica de los niños, pero por el momento, me gustaría insistir en la importancia de la sugestión y la autosugestión para la sociedad. La salud moral es esencial para la salud física, y a la comunidad en general le interesa mejorar la salud moral de sus elementos más débiles. Concedida la eficacia de la autosugestión en la realización de esta tarea, debe estar claro para todos que el nuevo método abre un magnífico panorama de posibilidades en la dirección del progreso social. Nos proporciona los medios de combatir victoriosamente las malas vetas de nuestra naturaleza, ya sean heredadas o adquiridas, y de desarrollar nuestra inteligencia. De frenar una imaginación caprichosa, de añadir equilibrio a nuestro juicio, de modificar nuestra mentalidad, de corregir nuestras debilidades morales, al tiempo que cura nuestros males corporales.
Su generalización debe conducir a la reforma individual y social, y puede llegar el momento en que, liberado de las malas sugestiones, que son tantos venenos debilitando a la humanidad, tanto espiritual como físicamente, el mundo habiéndose purgado de todos sus elementos mórbidos, las clases criminales pueden embarcarse en una nueva y gloriosa fase de armonía más plena. La cultura psíquica es tan necesaria como la física. Todos reconocemos el valor de la cultura física. No es exagerado decir que a su renacimiento en mi propio país y a la consiguiente formación de una generación de jóvenes robustos, de fuertes extremidades, llenos de vigor y resistencia, se debe en considerable medida nuestra victoria en la Gran Guerra. Pues bien, la cultura psíquica es igualmente necesaria. Nos enseñará a pensar simple y sanamente. Nos enseñará a darnos cuenta de que podemos ser y debemos ser los dueños de los acontecimientos y no sus juguetes. La cultura psíquica, por medio de la sugestión y la autosugestión, corrige nuestras deformidades morales, del mismo modo que la cultura física corrige nuestros defectos corporales. No todos podemos llegar a ser campeones, pero todos podemos desarrollar nuestra personalidad en el dominio espiritual o moral, como todos podemos aumentar nuestra fuerza muscular mediante ejercicios apropiados. La autosugestión para combatir las tendencias criminales. La autosugestión, pues, estoy persuadido de que está destinada a aplicarse cada vez más, generalmente, en los esfuerzos del mundo por erradicar la delincuencia. He tenido ocasión de probar mi método en Nancy, con algunos muchachos de mal carácter, cuyos instintos criminales precoces los habían llevado al reformatorio. Creo que se obtuvieron buenos resultados, pero desgraciadamente, no pude continuar los experimentos durante un largo periodo. Pues los pobres jóvenes, enviados por tandas, permanecían solo unas semanas antes de ser trasladados al establecimiento central de otra ciudad. Sin embargo, las autoridades francesas son muy favorables a que se haga un ensayo prolongado de mi método y espero dedicarme a esta tarea en un futuro próximo. Puedo decir también que he encontrado un gran interés manifestado en América en esta cuestión de la autosugestión como remedio contra el crecimiento del crimen. El poder de la sugestión en el crimen. Es un hecho bien conocido que el crimen es contagioso. De vez en cuando, todos los países tienen olas de delincuencia o epidemias, simplemente porque la mente está influenciada por sugerencias de no importa qué fuente. Todo más o menos según el grado de sensibilidad o la fuerza del carácter del individuo. En Francia, hace algún tiempo, los periódicos estaban llenos de detalles sobre un audaz robo a un tren. Inmediatamente después, hubo una repetición del crimen, perpetrado exactamente de la misma manera. Y en el plazo de 15 días, se produjeron 5 o 6 asaltos similares a trenes, siendo los detalles de la ejecución idénticos en todos los casos. La epidemia fue el resultado de una sugestión. Hace poco se produjo en París una extraña y sorprendente ilustración del poder de la sugestión y la autosugestión, la una provocando a la otra y traduciéndolas en actos. Un maníaco pinchó con una aguja o una jeringuilla a una mujer que compraba en una tienda de ultramarinos, inyectándole algún líquido que provocó una hinchazón de la parte afectada. Los periódicos publicaron unas líneas al respecto y al día siguiente se registraron otros 2 o 3 casos similares. El número siguió creciendo hasta que las víctimas se contaron por decenas y no menos extraño fue el hecho de que, mientras la sugestión creaba a los pinchadores, la autosugestión creaba a las víctimas. Pues un gran número de mujeres eran llevadas por la pura imaginación a creerse pinchadas y a sentir el dolor de un pinchazo repentino. Curiosamente, hubo una epidemia similar en tiempos de Luis XV. Otro ejemplo de contagio criminal lo encontramos en la serie de scalping en el siglo XVII, cuando durante cierto periodo no pasó un día sin que una o más mujeres fueran rapadas por rufianes enloquecidos. Hace 20 años hubo una epidemia similar. El cine, las películas, debe considerarse de nuevo en algunos aspectos como una escuela del crimen debido a los terribles efectos de la sugestión en mentes desequilibradas o no formadas. Y la moda de la historia al estilo de Nick Carter ha sido responsable del naufragio de muchas vidas jóvenes en mi país. La sugestión en los reformatorios. Demostrado así el papel de la sugestión en la provocación del delito, es lógico suponer que la sugestión es igualmente eficaz como arma contra el delito. La idea lo es todo, ya que lleva el germen de la acción.
El campo de la sugestión en los reformatorios es algo inmenso. Podría practicarse colectivamente. Con la semilla de la sugestión, sembrada indiscriminadamente al principio, pronto se descubriría la buena tierra por sus frutos. Luego habría que separar lo bueno de lo malo, pues en virtud de la eterna ley del contagio de las ideas, los sujetos influidos por las sugestiones se reforzarían mutuamente. Mientras que la vecindad de los refractarios tendería a aumentar su resistencia a las buenas sugestiones. El vicio puede ser vencido. A las personas que me preguntan si el vicio puede ser realmente vencido, les respondo rotundamente que sí. Mediante la sugestión, larga y repetida, se puede modificar el carácter. Una prueba de que la educación, o la sugestión, modifica el carácter es que el instinto de autoconservación, el más fuerte de todos, puede ser vencido. Así como lo atestiguan los muchos actos de sublime y total abnegación en favor de otros, registrados en todas las épocas. La sugestión actúa como un freno a los malos instintos, ese es su papel negativo. Tiene un papel positivo, al actuar como fuerza propulsora de los buenos impulsos. Aplicada sistemática y científicamente, no hay duda de que una gran parte de las clases tachadas de criminales podrían ser recuperadas. Y miles de parias, transformados en ciudadanos de pensamiento limpio, de vida limpia y útiles. Esto es especialmente cierto en lo que respecta a los jóvenes, con su aguda y vigorosa imaginación, abierta a cualquier impresión. Sin duda, es el deber de los que tienen autoridad, ver que su imaginación sea alimentada, con algo mejor, que los gérmenes del crimen. La susceptibilidad de la juventud es tal que es fácil, salvo en los casos, afortunadamente raros, de personajes totalmente malos, crear en sus mentes imágenes vívidas o ideas de buenas acciones. Una vez ancladas en el subconsciente, esas ideas deben inevitablemente desarrollarse y finalmente exteriorizarse en actos. Capítulo 6. La autosugestión en la educación de los niños. Por muy paradójico que pueda parecer, a quienes no han comprendido plenamente los principios y el funcionamiento de la autosugestión, la educación de un niño comienza incluso antes de que nazca. Sin volver a las explicaciones que he dado en los capítulos precedentes, basta decir que la imaginación desempeña el papel supremo en todas las funciones de la vida. Y que disciplinándola, es decir, ejerciendo la autosugestión, una futura madre puede no solo determinar el sexo de su hijo, lo que ha sido demostrado por ciertas autoridades médicas, sino también, en gran parte, sus características físicas y morales. Solo tiene que dejar que su imaginación deposite en su subconsciente la imagen del hijo o hija que desea, y las cualidades que desea que posea el bebé aún no nacido. El resultado está asegurado. Aún más importante, quizás, es el hecho de que un niño así cederá a la sugestión con mayor facilidad que la mayoría. Lo que no significa que su carácter sea débil. Por el contrario, lo más probable es que, a medida que crezca, cambie la sugestión por la autosugestión y logre un perfecto dominio de sí mismo. Solo hay que recordar que nuestros actos y acciones son, en su mayor parte, el resultado de sugestiones o ejemplos externos pasados. Por lo tanto, la importancia de comenzar temprano la educación del niño y de controlar las sugestiones destinadas a influir y moldear la mente joven debe ser obvia para todos. Los padres y educadores deben tener cuidado de implantar en él solo sugestiones buenas y protegerlo a toda costa de las malas. ¿Cómo se debe hacer? Intentaré dar algunas indicaciones o sugerencias. Deben tomarse como generales, por supuesto. Pueden modificarse o adaptarse a temas y circunstancias individuales. ¿Cómo tratar a los niños? Tened un carácter ecuánime con ellos, hablándoles en tono suave pero firme, persuadiéndoles a obedecer, sin darles la tentación de resistirse a vuestra influencia. Nunca seas brusco con un niño, pues si lo haces, corres el riesgo de provocar un sentimiento de miedo, acompañado de osquedad o incluso de odio. Evita hablar mal de las personas en presencia de los niños, ya que es inevitable que más tarde sigan tu ejemplo. Y la murmuración suele conducir al desastre. Intenta despertar en ellos el deseo de comprender la naturaleza. Mantén su interés. Responde a sus preguntas con claridad y buen humor. No les des largas, como muchos de nosotros tenemos la tentación de hacer, con respuestas como, no me molestes, ya lo sabrás más tarde, etc.
Sobre todo, nunca le diga a un niño que es un cuentacuentos, o un vago, o un zopenco, o algo peor. Recuerde que tales sugerencias tienen una fuerte tendencia a convertirse en realidades, al igual que las sugerencias de mejor clase. El estímulo es especialmente necesario para los niños. Es mejor decir a un niño inclinado a ser perezoso o negligente: bueno, hoy lo has hecho mucho mejor que de costumbre, estoy muy satisfecho con tu trabajo, estás mejorando. Puede que no sea verdad, pero tampoco importa. La idea de mejora, de excelencia, de esfuerzo, se hundirá en la mente del niño, y gradualmente, con un estímulo juicioso, se transformará inconscientemente en un hecho. Evita hablar de enfermedades ante los niños, pues la autosugestión es rápida para llevar la idea al plano físico y desarrollar la misma enfermedad que deseas evitar. Enséñeles, por el contrario, que la buena salud es normal. La enfermedad, una anomalía, una humillación, que solo es consecuencia de la inobservancia de las leyes de la naturaleza. Nunca asustes a los niños. No dejes que un niño tema a los elementos. El hombre está hecho para soportar el frío, el calor, la lluvia, el viento, etc., sin efectos nocivos. Es solo una idea que crea debilidad. Es cruel asustar a los niños hablándoles de monstruos, duendes y cosas por el estilo. El miedo así inculcado puede persistir en el futuro y arruinar su vida y su destino. Haz que el trabajo sea atractivo. Es fácil hacer que a un niño le guste el trabajo y el estudio, haciendo atractivas las lecciones, mediante anécdotas apropiadas al tema. Como también explicando los puntos difíciles con una sonrisa y transmitiendo la impresión de que todo es muy sencillo. El ideal del educador debe ser hacer que sus alumnos esperen con impaciencia la siguiente lección. Sin duda, hay que inculcar el amor al trabajo, con la idea de que el trabajo es natural e indispensable. Y que la ociosidad es anormal, malsana, y que conduce a toda clase de males físicos y morales. La mente flexible de un niño asimila fácilmente tales sugerencias, que se convierten en permanentes y que moldearán y construirán su carácter. Enseñe solo buenos ejemplos. Es innecesario, y no corresponde a este capítulo, enumerar todas las cualidades que debe poseer un niño. Lo que deseo explicar es el empleo de la sugestión y la autosugestión en su educación y formación. Todos sabemos que el ejemplo es mejor que el precepto, pero nos damos cuenta de la verdad de ello con mayor fuerza después de estudiar el poder de la autosugestión. Y los niños son particularmente sensibles a la sugestión, siempre están dispuestos a copiar lo que ven, bueno o malo. Así que el primer deber de los padres y educadores es dar solo buenos ejemplos. Sugestión a los niños mientras se duermen. La sugestión puede practicarse con maravillosos efectos para corregir cualquier defecto en el carácter de un niño y para desarrollar las cualidades que le faltan. Todas las noches, justo cuando el niño está a punto de dormirse o cuando ya está dormido, colóquese a 1 metro de él. Luego murmure en voz baja lo que desea obtener, repitiendo de 15 a 20 veces las cualidades que desea provocar y los defectos que desea corregir. No temáis repetir monótonamente las mismas frases, es el medio más poderoso de llegar al subconsciente. Este no necesita elocuencia para dejarse impresionar. Basta con enunciar la idea. Más que eso es contraproducente para los fines que se persiguen. La sugestión en la escuela. En las escuelas se pueden obtener resultados notables si los maestros practican la sugestión en sus clases todos los días, antes de comenzar las clases. Se debe decir a los alumnos que cierren los ojos, y luego se les puede decir algo, de la siguiente manera. Niños, estoy seguro de que vais a ser buenos, educados y amables con todos, y obedientes con vuestros padres y maestros. Siempre tomaréis nota de sus observaciones, porque sabéis que es por vuestro propio bien. Eres inteligente, por lo que te encanta tu trabajo, incluso las asignaturas que antes te disgustaban. En clase tu atención estará siempre alerta y atenta a lo que diga tu profesor. Solo te compadecerás de los demás niños que puedan estar perdiendo el tiempo tontamente y jugando durante la clase. Como eres muy inteligente, no tendrás ninguna dificultad para entender la lección, sea del tema que sea, y recordarás todo lo que te digan. Todo estará almacenado en tu mente, listo para ser utilizado directamente cuando se requieran tus conocimientos. El carácter se forma con la imaginación.
Por supuesto, lo anterior no es más que una muestra de lo que podría decirse a modo de sugerencia. Los profesores pueden modificarlo y, sin duda, mejorarlo para adaptarlo a sus necesidades particulares. Lo importante es practicar la sugestión en esta forma. No importa si los niños se ríen un poco al principio o si su atención se desvía. O si cuando la sugestión matutina no es deseable, naturalmente, que conozcan el propósito de la misma, se ha convertido en algo habitual, escuchan automáticamente las palabras sin oírlas. De todos modos, las palabras llegan al subconsciente y las ideas transmitidas hacen su trabajo con la misma eficacia. En una palabra, es esencial que un niño se impregne del tipo adecuado de sugestiones. Todo depende de ello. Jugar con la imaginación. El carácter se forma con la imaginación. Lo más frecuente es que lo que se atribuye a la herencia, tanto en el terreno moral como en el físico, sea consecuencia de ideas germinadas por el ejemplo. Es imposible creer que un niño nazca criminal. Se convierte en uno por autosugestión, del mismo modo que puede llegar a ser un miembro valioso de la comunidad, como resultado de la autosugestión, guiada en la dirección correcta. Capítulo 7. Los maestros de nuestros destinos. Monsieur Jourdain, conocido como el hombre gentil burgués, hablaba prosa sin saberlo. De un mismo modo, todos practicamos la autosugestión, aunque a menudo sin ser conscientes de ello. Hasta cierto punto, la autosugestión puede ser automática, en el sentido de que puede no estar inspirada o guiada por una reflexión deliberada. Pero, cuanto más potente debe ser en nuestra vida, cuando hemos aprendido su mecanismo y descubierto cómo utilizarla para nuestros propios fines. El acto de respirar es automático, y sin embargo, podemos modificar a voluntad nuestra manera de respirar. Podemos mejorar nuestra salud aprendiendo a respirar de cierta manera y haciendo ejercicios regulares de respiración. Lo mismo ocurre con la autosugestión. Una vez que nos damos cuenta de su fuerza y aprendemos a controlarla, somos los dueños de nuestros destinos. Los bebés practican automáticamente la autosugestión. Permítanme darles una ilustración de la práctica automática de la autosugestión. Un recién nacido, en su cuna, comienza a llorar. Inmediatamente su madre lo toma en sus brazos, el bebé deja de llorar y es devuelto a la cuna. A continuación, el llanto vuelve a empezar, para detenerse una vez más, si se levanta al bebé de su cuna. La operación puede repetirse un número casi ilimitado de veces, siempre con el mismo resultado. El niño, que carece de pensamiento consciente, practica automáticamente la autosugestión. Obtiene la gratificación de su deseo inconsciente de ser tomado en brazos de su madre mientras está llorando. Si se le resiste, por el contrario, si se le deja llorar solo en su cuna, su mente subconsciente registrará el hecho, y el bebé no se tomará la molestia de llorar, porque sabe que no tendrá ningún efecto. Autodominio significa salud. Y así es con todos, desde el nacimiento hasta la muerte. Vivimos por autosugestión. Estamos gobernados por nuestra mente subconsciente. Afortunadamente, podemos guiarla con nuestra razón. Sin embargo, como todo lo demás, la ciencia de la autosugestión tiene que aprenderse. Se trata de educarse a uno mismo, hasta alcanzar el control total de la mente subconsciente. Eso significa autodominio y salud. Más vale prevenir que curar. La idea de buena salud engendra buena salud, y si por accidente somos atacados por la enfermedad, estamos seguros de tener una oportunidad infinitamente mayor de resistir, y de deshacernos rápidamente de la enfermedad, mediante la práctica de la autosugestión, que si no sabemos nada de sus principios. ¿No lo habéis notado durante las epidemias? Es un hecho bien conocido que las personas que, en tales épocas, van serenamente a lo suyo, sin preocuparse por sí mismas y sin pensar en la epidemia, excepto para decirse a sí mismas, que están seguras de no contraer la enfermedad, son casi siempre inmunes y escapan al contagio. Por otra parte, las personas nerviosas, asustadas por los casos que les rodean, y que permiten que sus pensamientos se centren constantemente en la enfermedad predominante. Estas son personas que están seguras de caer enfermas, a pesar de todas sus precauciones. En los anales de la Facultad de París, se registran casos asombrosos del poder de la sugestión. El profesor Bouchet relata, entre muchos otros, el siguiente. Una anciana, después de haber sufrido una operación quirúrgica desesperada, se estaba muriendo.
Su hijo debía llegar de la India 2 días más tarde. Humanamente hablando, era imposible que viviera tanto tiempo. Se recurrió al método de la sugestión. Se le dijo que estaba mejor y que vería a su hijo al día siguiente. El resultado fue todo un éxito. 15 días después, la anciana seguía viva. Y desde el punto de vista médico, eso era un milagro. Igualmente milagroso, en apariencia, fue el caso de un hombre que ocupaba un cargo importante en Nancy hace unos años. Acudió a mí aquejado de sinusitis. Le habían operado 11 veces, pero la terrible enfermedad seguía haciendo estragos. Se encontraba en un estado horrible, física y moralmente. Día y noche, sin interrupción, el desgraciado era torturado por dolores atroces en la cabeza que le impedían dormir. Su debilidad era extrema y su apetito inexistente. La mayor parte del tiempo, permanecía indefenso en un sofá. Confieso que tenía pocas esperanzas de poder hacer algo por él. Sin embargo, me esforcé por convencerle de la eficacia de la sugestión. Y aunque no parecía haber ninguna mejoría, durante 5 o 6 sesiones, pude ver que el hombre, enfermo como estaba, había adquirido una fe absoluta en la solidez de las teorías que le había expuesto. Me dijo que cada día dirigía su subconsciente hacia la idea de curar su enfermedad. Entonces, un día me dijo que creía sentir una ligera mejoría, pero que no estaba muy seguro. Sin embargo, era la verdad y la mejoría continuó. Rápidamente se produjo una curación completa. Hoy ese hombre está perfectamente sano, capaz de trabajar sin fatiga. Las descargas nasales que se producían a diario, al fin habían cesado. Recuerdo otro caso notable, de autosugestión colectiva, esta vez más o menos automática. Ocurrió en los servicios hospitalarios del Dr. Renaud, en París. Se acababa de descubrir un nuevo suero, una supuesta cura para la tuberculosis. Se probó en los pacientes. Al parecer, como resultado de las inyecciones, todos mostraron una mejoría inmediata. La tos disminuyó, y otros síntomas desaparecieron, y el estado general de todos empezó a ser muy satisfactorio. Pero, poco después se supo que el famoso suero, del que tanto esperaban inconscientemente los pacientes, no era más que un medicamento ordinario que había sido probado previamente con resultados negativos. Al instante, con el desvanecimiento de sus ilusiones, los enfermos perdieron toda la mejoría obtenida y reaparecieron sus antiguos síntomas. Milagros modernos. Los milagros ocurren en nuestro tiempo, como lo han hecho en el pasado. Me refiero a las cosas que se llaman milagros. Porque por supuesto, no existen los milagros. El milagro moderno lo obra la autosugestión, la maravillosa fuerza que nos confió la naturaleza, y que, si tan solo sondeamos sus misterios, nos hará todopoderosos dentro de los límites de las posibilidades humanas. La fatalidad y el fatalismo perderán su significado, es más, no podrán existir, salvo en nuestra imaginación errónea. Porque seremos nosotros mismos, los únicos que forjaremos nuestro destino, elevándonos siempre por encima de las circunstancias y condiciones externas que de vez en cuando se crucen en nuestro camino. Capítulo 8. El porvenir de la autosugestión. Llegados a este punto, puede ser interesante avanzar un poco y echar una ojeada al futuro de la autosugestión. No me cabe la menor duda de que los principios de la autosugestión están ya firmemente establecidos y de que se ha preparado una base sólida para su aplicación práctica. Esta aplicación se generalizará cada vez más a medida que los principios sean más conocidos, especialmente entre los médicos. No puedo insistir demasiado en que la autosugestión, lejos de estar en conflicto con la ciencia médica, está perfectamente en armonía con ella. Y está destinada a convertirse en uno de los elementos curativos más poderosos a disposición de los médicos. Hubo un periodo de considerable actividad en la investigación psicológica a finales del siglo pasado. Cuando Charcot y las famosas escuelas Salpêtrière tomaron la delantera en la proclamación de las posibilidades curativas de la idea o sugestión. En Nancy y Evault y Bernheim también estuvieron en la vanguardia del mismo movimiento. La investigación psicológica se detuvo por el materialismo y el fatalismo. Siguió un periodo de escepticismo y materialismo. Se declaró que el pensamiento no era más que una secreción del cerebro y la conciencia una mera masa de sensaciones condenada a ser el juguete de las circunstancias.
Nuestros males eran irreparables, porque eran heredados, y de nada servía luchar contra el legado del pasado. Esta concepción teñía la filosofía de la época, transformaba a los poetas en pesimistas y convertía a los médicos en fatalistas. La psicología parecía separarse completamente de la filosofía. Las ideas se consideran efectos, incapaces de ser causas. La duda y el pesimismo ganaron las mentes de las clases intelectuales y se filtraron a través de las masas. Las ideas filosóficas abstractas se aplicaron prácticamente con fines terapéuticos. Pero la reacción estaba próxima. Pronto surgió una filosofía nueva, más brillante y más sana, con Bergson y otros, para revelar las asombrosas fuerzas naturales a nuestro alcance, que durante tanto tiempo habían sido ignoradas o descuidadas. Si me menciono aquí, es simplemente para decir que no he hecho otra cosa que demostrar la posibilidad de que cada uno utilice para su propio bienestar físico y moral, la fuerza del subconsciente, revelada por las nociones difusas y abstractas de la nueva escuela de filosofía. Otros continuarán el trabajo, pero creo poder decir que ya se han sentado las bases de una nueva filosofía práctica, con aplicaciones terapéuticas definidas. Se admite que la mente humana es una fuerza mucho mayor de lo que se creía anteriormente. Los hechos, curas obtenidas por sugestión y autosugestión, en casos incluso de enfermedades orgánicas, han venido a demostrar la importancia de la idea en el tratamiento de los males corporales. En Londres, París y Nueva York, se están creando institutos para la práctica de la autosugestión. Desde la etapa puramente experimental, la doctrina de la autosugestión está lo suficientemente madura como para entrar en el dominio de la aplicación universal. En París, ya está siendo llevada a la cresta de un gran movimiento científico que promete crecer rápidamente, bajo la dirección de un grupo de entusiastas, miembros de la Facultad de Medicina, filósofos y sabios. Se ha fundado un instituto para la enseñanza y la práctica de la autosugestión, y espero que se creen otros en otras ciudades de todas partes del mundo. Pronto existirá uno en Nueva York. En el Instituto de París, un cuerpo de hombres y mujeres capacitados, algunos pertenecientes a la profesión médica, como mi discípulo, el Dr. Pierre Bachet, así como también el profesor de la École de Psychologie y el Dr. Beriot, constituyen un cuerpo docente permanente cuya misión es difundir, mediante explicaciones y experimentos, el conocimiento de las llamadas fuerzas misteriosas que todos poseemos, y mostrar a los pacientes la forma de utilizarlas en beneficio de su propia salud. Así pues, la autosugestión se está convirtiendo cada vez más en una ciencia experimental y en un elemento de primer orden, tanto en el ámbito de la terapéutica como en los de la sociología y la educación. La creación de institutos como el de París será, estoy convencido, un poderoso estimulante para el estudio de los maravillosos recursos de nuestro yo subconsciente. El desarrollo de la psicología aplicada apenas comienza. La psicología aplicada, cuyos vastos desarrollos no han hecho más que empezar, nos enseñará a conocernos mejor, a poseernos más completamente, a controlar los poderes supremos, con los que la naturaleza nos ha dotado, y a utilizarlos para el desarrollo de nuestro carácter y de nuestro bienestar físico, intelectual y moral. El sujeto supera con mucho al individuo. La sociedad en su conjunto se beneficiará del autodominio del hombre. El médico ha sido llamado el último de los magos. Pero todos podemos ser mucho más grandes que el mago, con solo utilizar el estupendo poder moral y la energía cerebral latentes en nuestro interior. Revivificar la inteligencia paralizada por la duda o la ignorancia, regenerar el organismo físico, fortalecer la fibra moral. Tales son los objetivos que deben alcanzarse, presagiando un ennoblecimiento de la naturaleza humana, cuyas consecuencias no pueden calcularse fácilmente. Con medios al alcance de todos, lograremos el progreso de la humanidad, y cada uno podrá sentir en sí mismo el crecimiento de esa fuerza sublime que eleva a la persona moral y físicamente. Tal vez un día, los sueños de los utopistas se hagan realidad y la humanidad se sacuda las cadenas del materialismo que aún nos separan de lo que creemos que es el conocimiento sobrenatural, pero que, en realidad, ya está en nosotros, solo a la espera de ser discernido. ¿Quién sabe? Tal vez las prisiones se vuelvan innecesarias cuando hayamos aprendido que incluso el mal y las malas acciones pueden ser superados por la sugestión.
Los niños atrasados se volverán normales y a los díscolos se les enseñará, a través de su subconsciente, a convertirse en ciudadanos buenos y útiles. La gente aún ignora los inmensos beneficios que la autosugestión, empleada con fines curativos y educativos, puede reportar al individuo y a la sociedad. Pero la luz se extiende. Y no pasará mucho tiempo antes de que la nueva ciencia ocupe definitivamente su lugar entre los estudios psicológicos, sociológicos y médicos. La autosugestión puede desarrollarse más rápidamente en América que en Europa. Tal vez el estudio y la práctica de la autosugestión estén destinados a avanzar más rápidamente en el lado americano del Atlántico que en el europeo. No lo sé. Sin embargo, sé que cientos de hombres y mujeres americanos no han dudado en cruzar el océano para investigar mi sistema en Nancy. En América, me encontré entre una multitud de amigos y seguidores, todos deseosos de contribuir a la propagación de la idea de la autosugestión. La conversión de tal energía debe ser necesariamente un poder tremendo. Por lo que estoy bastante preparado para ver la ciencia impulsada y desarrollada más ampliamente en la atmósfera dinámica del Nuevo Mundo que en mi propio país. Yo no soy un curandero. Cuando estando bajo la sombra de la Estatua de la Libertad, me vi bombardeado a preguntas por una veintena de representantes de la prensa que habían subido a bordo del Majestic. Especialmente para conocer a mi humilde persona, empecé a hacerme una ligera idea del interés despertado en América por el anuncio de mi gira de conferencias. Cuando poco después me vi escoltado por robustos policías americanos, desde el barco hasta el automóvil que me esperaba para llevarme a mi hogar temporal. Y cuando vi la multitud reunida para darme la bienvenida, me sentí inexpresablemente sorprendido y conmovido de que se me considerara digno de tal recepción. ¿Se me acusará de falta de modestia si digo que me siento orgulloso y satisfecho de haber sido recibido así? Creo que no, porque sé que toda esta simpatía e interés deben atribuirse a la característica avidez de los americanos por conocer y profundizar en los métodos de autosugestión asociados a mi nombre. Desde mi llegada a Nueva York, cuyo recuerdo nunca se borrará, no he dejado de maravillarme de todo lo que he visto, oído y leído. De mis impresiones generales, tendré mucho que decir más adelante. Aún me domina en cierto modo aquel sentimiento de sorpresa que me embargó en mi primer contacto con el pueblo americano. De hecho, mi asombro ha crecido cada día al darme cuenta de las ideas que mucha gente parece haberse formado de mí y de mis poderes. No quiero que la gente tenga una especie de creencia fanática en mí. Es cierto, por supuesto, que la fe ciega es siempre una baza a favor de las posibilidades de curación de un enfermo. Las personas que acuden a mí, con la creencia ya establecida en sus mentes de que se van a curar, están a más de medio camino de la recuperación, incluso antes de verme. Pero el número de personas que pueden entrar en contacto directo conmigo debe ser necesaria y relativamente pequeño. E incluso si yo poseyera algún poder magnético extraordinario para curar, que declaro enfáticamente que no poseo, los resultados de tal poder serían limitados, por razones obvias. Mientras que no hay limitaciones para las potencialidades del sistema que enseño. Quiero decir que no puedo llegar a todos, pero todos pueden practicar la autosugestión. Mi objetivo, por lo tanto, es únicamente mostraros cómo curaros a vosotros mismos. Despojaos de la idea totalmente errónea de que yo puedo curar. No soy un sanador, ni tampoco un curandero. Tuve una primera señal del error que estaba cometiendo América, cuando los reporteros de los periódicos en el Majestic se dirigieron a mí como doctor y profesor, y me vi obligado a corregirles, recordándoles que no soy un doctor, ni soy un profesor. Los periódicos siguen hablando de las curaciones que he efectuado en mis supuestas clínicas. Una mala palabra, por cierto, para las pequeñas reuniones en las que me reúno con un número selecto de pacientes. A fin de tratar de convencerlos de que siguiendo mis métodos de autosugestión pueden curarse, o al menos, obtener una mejoría apreciable. Sin duda, ha sido una alegría para mí ver a muchos de estos pobres enfermos ser beneficiados por mis enseñanzas. Pero mi alegría será aún mayor si consigo extender la fe en esos métodos a cientos de miles de personas e inculcarles el conocimiento de que pueden curarse sin verme en absoluto. Y será imposible alcanzar ese objetivo si se permite que persista la impresión de que es necesario entrar en contacto personal conmigo para obtener buenos resultados.
Desgraciadamente, es muy difícil convencer a algunas personas de que no ejerzo cierta influencia sobre ellas. Cuando les digo que deben contar con ellos mismos, no conmigo, suelen responder, no me importa lo que diga, usted sí ejerce poder, y cuando estoy con usted obtengo mejores resultados que cuando estoy solo. Bien, eso puede ser cierto en muchos casos. Pero la razón es, como ya he indicado, que una persona que tiene la fe suficiente para acudir a mí, ya está medio curada por esa misma fe. Hay otro aspecto de la cuestión. Si yo poseyera algún poder real, seguramente tendría el mismo efecto sobre todos. Pero esto no es así. En algunos mi influencia es absolutamente nula, mientras que sobre otros puede ser inmensa. Lo que demuestra que no es ni puede ser un factor esencial en la eficacia de mi sistema. Existe meramente en la imaginación de ciertas personas, y como he explicado, espero que convincentemente, en capítulos anteriores, la imaginación es todopoderosa. De modo que en tales casos, ayuda realmente a recuperar la salud. Pero sería una acción lamentable, permitir que se piense, que es necesario el contacto personal conmigo. Quiero que los ciudadanos americanos de todo el continente, comprendan que todo lo que necesitan, es una comprensión adecuada, de los principios de la autosugestión, que es la simplicidad misma, junto con la creencia en su eficacia. Simplemente aplicar verdades conocidas, desde hace miles de años. No pretendo haber inventado nada. Me he limitado a reducir a una simple fórmula, de uso y práctica cotidiana, teorías que se conocían como verdades, desde hace miles de años. Menos aún he inventado una nueva fe, como algunos parecen inferir. Un día, un caballero, entrevistado por uno de los periódicos, describió mi método de autosugestión como un desafío directo a la Iglesia. Confieso que no veo ninguna relación entre religión y autosugestión. ¿Es la medicina un desafío a la Iglesia? La autosugestión no es más que la utilización de fuerzas y funciones naturales de nuestro ser. Y puede ser practicada por católicos y protestantes, islamistas o budistas, sin violar ninguno de los preceptos o principios doctrinales de esas iglesias o religiones. ¿No escribió San Pablo sobre la fe que mueve montañas? Seguramente, no puede ser malo hacer uso de las facultades que el mismo Creador nos ha dado. Ninguna relación con la religión. Otros líderes religiosos miran con recelo la autosugestión, porque se ha llegado a asociar con supuestos milagros que se supone que yo he obrado. Ahora bien, los milagros no existen. Nunca he hecho ninguno, y nunca lo haré. De hecho, las supuestas curas milagrosas son las más sencillas y fáciles de explicar de todas. Demuestran que, en realidad, los enfermos solo pensaban que estaban enfermos. El pensamiento producía, o prolongaba, los síntomas. Y en ese sentido, estaban realmente enfermos. Pero en el momento que se les hacía comprender que sus males podían superarse con la imaginación, se curaban. Puede parecer innecesario que responda a las pocas críticas de que he sido objeto en la atmósfera de interés excepcionalmente comprensivo en que me encontré en América. Pero estoy ansioso por aclarar todos los malentendidos. Deseo que las personas serias me tomen en serio. Quiero que todos estén convencidos de que las teorías que propongo, reducidas como están a su expresión más simple, están construidas sobre una base de hechos científicos.